En este segundo módulo vamos a hablar sobre porte y personalidad en la oratoria. La personalidad contribuye más que la inteligencia al éxito en la vida. Podemos ser muy inteligentes, podemos ser personas con altos coeficientes intelectuales. De nada sirve si no tenemos un porte escénico, una personalidad escénica, una parada escénica que nos haga inconfundible, que nos haga únicos, que nos haga ser carismáticos, que nos hagan ser personas en donde gustosamente el otro desee escucharnos por voluntad propia. La personalidad es, con excepción de la preparación, probablemente el factor más importante del arte de hablar en público. En el discurso elocuente es el talante el que conquista, que no las palabras, pero la personalidad es lago y vago, fugaz, que como el perfume de la violeta elude el análisis. Es la combinación total del hombre, lo físico, lo espiritual, el vigor, la experiencia, la cultura, su vida, en fin. La personalidad de un hombre es principalmente el resultado de su herencia. Está en gran parte determinada antes, incluso de su nacimiento. Es verdad que el ambiente va a influir en ella, pero por regla general es un factor extremadamente difícil de alterar ni mejorar. Sin embargo, podemos, si nos esforzamos, fortificarla en cierta medida y hacerla más vigorosa y atractiva. Y en el peor de los casos, podemos esforzarnos para sacar el mejor provecho posible de este extraño elemento que Natura nos surtió. Es esencial, si deseamos potenciar nuestras individualidades, presentarnos descansados y relajados ante nuestros oyentes, nuestro público o auditorio. Un orador cansado no es magnético ni atractivo. Si vamos a pronunciar un discurso importante a las 3 de la tarde, no podemos caer en el error de hacer tareas habituales previas a esa hora. Tomar un aperitivo liviano y descansar una siesta es la mejor recomendación que se puede dar previo a un encuentro con los oyentes. Se necesita para el éxito el descanso físico, mental y nervioso. Estos actos es normal y recurrente no solo en oradores, sino en actores, cantantes, políticos y otros. ¿Es posible ser carismáticos, más carismáticos que otros? ¿Es posible que una persona sea, en cuanto a su oratoria, más carismática que otra? Antes que nada, la energía es magnética. La vitalidad, la vivacidad, el entusiasmo son aspectos a tener en cuenta si se desea tener una carrera donde afrontar público para ustedes sea frecuente.
Siempre, en final de cuentas, el público va a elegir a quién escuchar. Pero, ¿qué determina que alrededor de un orador hayan miles de oyentes y en otros casos no haya nadie? ¿Es el tema elegido? No. Por regla general, la explicación está en el orador. Está más interesado y por tanto es más interesante. Habla con más vida y bríos, irradia vitalidad y animación. Y la atención no puede ser sorda a esto y se doblega. ¿Qué ocurre con la vestimenta? Si preguntamos a un grupo de personas qué impacto tiene la vestimenta de las personas en nosotros, casi al unísono dirían que ver personas bien peinadas, afeitadas e impecablemente bien vestidas, esto ofrece una sensación positiva y definitiva, muy definida también para el auditorio. Es una situación que aumenta la confianza ineludiblemente. Cuando se aprecia un aspecto de triunfo, eso provoca pensar que lograrlo, a ese triunfo, es más fácil. Resulta que sí. Como oradores tenemos un aspecto desordenado, un orador que tiene un aspecto desordenado. Toda la atención del público, ¿a dónde creen que va? Va a ir a ese desorden, provocando foco de atención continua y una notoria distracción para el oyente. Por lo tanto, nada de distracción alrededor nuestro, ¿sí? Es muy habitual que el público prefiera vernos de pie más que sentados, así como un comercio adorna su vidriera y se caracteriza por ser un buen negocio. Los oradores deben preferentemente no tener ningún objeto a su alrededor. En lo posible no ocultarse detrás de un escenario ni nada que se le parezca. Todo eso solamente distrae al auditorio, al oyente, y quita la atención a lo más importante que es lo que tenemos para decir. Lo más importante que tenemos es lo que tenemos que decir. La compañía en el escenario cuando estamos por hacer nuestro discurso también es fundamental. Siempre estar solos es mejor que tener compañía, que distorsione mis mensajes con sus movimientos, estornudos o incluso esos movimientos oculares tan ofensivos a la mirada del oyente, que no hace más que distraer al foco esencial que es el orador y el mensaje que tiene para transmitir. Otro aspecto a tener en cuenta es que si decidimos sentarnos, el movimiento debe ser planificado y limpio, sin ocasionar movimientos de idas y vueltas buscando una silla, por ejemplo. Si estoy por sentarme a dar mi mensaje, la silla tiene que estar preparada en su lugar. Como orador debo saber cuál es la silla y en qué posición va a estar la silla. Debo evitar ruidos molestos con esa misma silla, pese a que parece detalle poco probable de molestia. Es esencial que ese detalle de la silla, de movimiento, de buscar y llevar, traer, no sea un acto que no esté premeditado. Tiene que estar sumamente calculado el lugar en donde como orador me voy a situar en mi escenario o en el lugar en donde decida explayarme como orador. Además,
debemos tener la precaución de que cuando nos sentemos, no caer como un saco de plomo, sino hacerlo de manera sumamente elegante. Recuerden que tener elegancia en nuestros movimientos también implica tener una pasión, una pasividad que va a transmitir al oyente que estoy como persona que va a transmitir algo importante, una emoción de tranquilidad, de paz, nada que perturbe a mi oyente. Cuando me dirijo a dar ese discurso tan esperado por gente, la serenidad es lo que debo reflejarles a estas personas. Ante todo, serenidad. Si bien es cierto que jugar con la ropa o accesorios no es lo más recomendable, porque recordemos que todo aquello que está alrededor nuestro y distrae a las personas de lo que estoy diciendo, que es lo que realmente importa, distorsiona mi imagen y distrae la serenidad. Esta serenidad es la clave de mi apariencia sobre el escenario. Debo mostrarme como una persona serena. Si estoy por subir al escenario y aún no me siento en un estado emocional de serenidad, debo respirar 30 segundos a un ritmo lento, posicionarme, concentrarme, meditar de la manera en la que me sirva a mí. Cada uno tendrá su técnica, su estilo. Pensar en que voy a ir a arrasar con lo que voy a hacer. Pensar que la gente me va a escuchar, me va a ovacionar y me va a querer. Pensar siempre en positivo, con optimismo, respirar profundamente, darme ese espacio, aunque la gente tenga que esperar 30 segundos más. Es preferible esa espera extra de 30 segundos, pero que esas personas me vean con total serenidad. Recuerde que al subir a un escenario o pararte frente a ellos para un idilio, no debes nunca hacerlo a paso acelerado ni demasiado lento. Debes tener un andar totalmente normal, sin ningún detalle en nosotros de nerviosismo. Debemos dominarnos físicamente. Es más habitual de lo que creemos el hecho de movernos ansiosamente, distorsionando el objetivo y el propósito, que es el de transmitir con elocuencia un mensaje eficaz y eficiente a nuestros oyentes. No debemos al público mostrarles más que serenidad, debemos mostrarle únicamente serenidad y no nada que a ellos le distorsione como ser un entorno molesto. Gente que haga movimientos, gente que estornude, gente que esté hablando con otra gente a mi alrededor. Por eso subir a un escenario solos siempre es la mejor opción. Cuando voy a subir a un escenario, pensar cómo voy a ir vestida. Menos es más. Cuanto más accesorios tenemos, más llamamos la atención y la mente y los ojos, la mirada de las personas van a ir hacia lo molesto, hacia lo que llama la atención y se va a perder lo que estamos transmitiendo, ese puente, esa idea que tengo en mi cabeza y que lo voy a transmitir a través de mi aparato fonador, se va a distorsionar porque la mente de mi oyente va a estar pendiente de mis objetos molestos, demasiado maquillaje o una barba desprolija, cabello desprolijo, ropa desplanchada, desprolija. Tenemos que tener cuidado con lo que ocasiona una distorsión a las personas.
Una vez al frente, debemos, previo al discurso, pasear nuestra mirada por el auditorio. Y si se produce alguna cuestión técnica o humana, esperar un breve momento a que esto desaparezca. Cuestiones como el audio, cuestiones como gente molestando, gente haciendo ruidos molestos innecesarios. Tomar presencia en el escenario y se ocurre todo esto, esperar unos momentos hasta que esto desaparezca o se solucione. Por último, el movimiento exagerado de las manos, o más bien movimientos innecesarios, también son motivos de distracción para el público. Solo lo haremos si es necesario para enfatizar una situación. O de no poder dominarlo, colocamos las manos en los bolsillos o tomamos un punto de apoyo, un elemento de apoyo para no estar moviendo nuestras manos de manera innecesaria, para poder controlar el impulso de movimiento innecesario. Por último, vamos a hablar de los ademanes. En el año, cuando apenas comenzaba el siglo XX, 1902, se enseñaba a orar como un robot, sin ademanes, sin movimientos humanos, nada que demuestre emoción, nada, totalmente un robot. Éramos estatuas que teníamos que hablar frente al público. Actualmente no existe un solo método para enseñar a hablar a los hombres, sobre todo con sensatez. Los únicos ademanes que tienen valor son los que surgen por la excitación del momento, por el mensaje que quiero transmitir. Siempre y cuando tu corazón sea el mejor maestro, la mente, el interés que pongamos en el tema y el deseo de ser o hacer que nos comprendan a los otros, ya comprendemos. En fin, los ademanes son los de menos. Solo se trata de ser humanos. Por eso cuando decimos que no importa tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, a excepción de la preparación y en segunda instancia la presencia, cada persona, cada orador, cada ser humano va a tener su propio estilo, su propia personalidad, su propia forma de ejercer la oratoria. Eso está totalmente permitido en el siglo XXI. Y es por eso que existe tanta cantidad de gente que se dedica a hablar cuestiones y temas que ni nos imaginamos que actualmente se podrían hablar en público. Entonces, recordar que los ademanes actualmente es lo de menos, siempre y cuando la excitación del momento contribuya a ello. Siempre la coherencia en el acto de decir, hablar, con nuestros gestos, nuestra cara, nuestro tono de voz, nuestro volumen y el ritmo que le voy a dar a nuestro discurso es lo esencial. Los ademanes, que mucha gente tiene exageradamente ademanes, pasa a ser algo secundario si lo que estoy transmitiendo está siendo algo de valor y estoy captando la atención de mi público.